Hay frases que suenan duras porque chocan con una ilusión muy instalada. La idea de que el cambio llega cuando una se siente lista, cuando tenga ganas, cuando esté mejor, cuando se me pase este caos. Sin embargo, hay una verdad terapéutica que incomoda porque contradice ese relato Ney. A veces tenés que obligarte poco. En el consultorio, una mujer se sentó frente a mí con los hombros caídos y la mirada cansada. Me dijo, yo sé lo que tengo que hacer, pero no me siento lista. Había pasado meses esperando esa sensación interna que nunca llegaba. Mientras tanto, su vida seguía detenida. Ahí aparece el mito que necesitamos romper. No todo cambio nace de la motivación. Muchas veces, la motivación es consecuencia, no causa cuando estás atravesando confusión, duelo, dependencia emocional o agotamiento psíquico. El sistema interno no genera impulso. Genora, esperar a sentirte bien, para empezar en esos estados, una trampa amable que prolonga el estancamiento en obligarte, no es violentarte. Es sostenerte cuando no hay ganas. Es prestarte estructura cuando adentro todo está desordenado. Desde la psicología, sabemos que el movimiento precede a la claridad. Primero, el gesto. Después, el sentido en el cuerpo necesita acción para regularse. Pequeña, concreta, imperfecta. Tender la cama. Ordenar una superficie. Cumplir un horario mínimo. No porque eso resuelva la vida, sino porque le devuelve al sistema nervioso una señal de dirección. Hay una frase que suele generar resistencia, pero encierra mucha verdad. No te obligas porque sos dura, te obligas porque estás cuidándote. La pasividad prolongada alimenta el caos interno. La acción mínima empieza a contenerlo, y esto no habla de exigencia, sino de amor propio aplicado. De entender que, cuando por dentro no hay sostén, hay que empezar por afuera, porque detrás de esta frase que incomoda hay una realidad que muchas veces evitamos mirar. El desorden externo no es casual, es el reflejo visible de un caos interno que todavía no encontró forma en el desorden. Rara vez es solo desorden. No habla de pereza ni de falta de carácter. Habla de confusión emocional, de duelo no procesado, de un cansancio psíquico que no encontró palabras en el consultorio. Una mujer me dijo, casi en susurro, no puedo ordenar. Cada cosa fuera de lugar me pesa, pero no tengo fuerzas. No era desinterés, era agotamiento. Cuando la mente está saturada, el entorno se vuelve un espejo fiel desde la psicología. Entendemos que el entorno funciona como una extensión del mundo interno. Cuando adentro hay ruido, afuera aparece el caos. Cuando hay tristeza, las superficies se llenan. Cuando hay duelo, todos se acumulan y ahí aparece un contraste clave en caos versus contención. El caos no contiene, abruma. La contención ordena, delimita, calma el desorden cotidiano. Mantiene al sistema nervioso en alerta constante. Cada objeto fuera de lugar es un estímulo más que el cuerpo tiene que procesar. Y cuando ya no hay recursos internos, ese estímulo se vive como amenaza silenciosa. No es casual que, en etapas de ruptura o dependencia emocional, el entorno se vuelva inestable. La energía está puesta en sobrevivir, no en organizar. La mente intenta sostener lo urgente, no lo importante, pero hay algo esencial que conviene decir con claridad. Terapéutica, el entorno también regulan cuando empezás a ordenar afuera. No estás negando lo que sentís, estás creando un marco que lo contenga, un espacio mínimamente ordenado. Le dice al cuerpo, acá hay límite, y el límite tranquiliza. No se trata de perfección, se trata de leer el entorno como un mensaje, no como una falla, porque cuando entendés que el desorden es lenguaje, dejas de pelearte con él, y empezás a usarlo como punto de partida para algo más profundo. En reconocer que esperar a estar bien para empezar a ordenar es otra trampa que sostiene el caos.
Hay una promesa que suena amable. Paro paraliza cuando esté mejor. Empiezo. Mejor de ánimo. Mejor de energía. Mejor por dentro. En el consultorio, una mujer lo dijo casi como un mantra de protección. Ahora no puedo. Cuando esté mejor, ordeno. No era una excusa, era una esperanza. El problema es que esa esperanza se había vuelto una jaula. La psicología lo llama procrastinación emocional. No is vacancy, miedo a no sostener, miedo a fracasar otra vez. Miedo a enfrentar lo que el orden puede revelar. An esperar a estar bien para empezar es confundir causa con efecto, porque en estados de duelo, ansiedad o dependencia emocional, la motivación no aparece primero, aparece después. El sistema nervioso no genera impulso cuando está desregulado, genera congelamiento. Ahí aparece el contraste que casi nadie se anima a nombrar: parálisis versus acción. La parálisis promete cuidado, pero estanca. La acción mínima incomoda, pero ordena. Desde la regulación emocional sabemos algo clave: el cuerpo se calma con ritmo y previsibilidad, no con explicaciones infinitas. Una pequeña acción repetida, siempre a la misma hora, del mismo modo, empieza a devolver sensación de control interno. No resuelve todo, pero abre una rendija en ahí. Hay una frase que conviene guardar: no empezás cuando estás bien. Empezás para poder estarlo. La mente dice: no puedo. El cuerpo responde en probar con algo pequeño: ordenar un cajón, preparar la ropa del día siguiente, poner una alarma y cumplirla. Aunque no haya ganas, no es castigo, es estructura prestada. Es decirte: no te abandono, aunque hoy no puedas. La mentira de esperar a estar bien sostiene el caos porque posterga el encuentro con la acción. Y la acción, aunque mínima, tiene un poder terapéutico silencioso, porque cuando te moves un poco, algo adentro empieza a acomodarse. Y ese movimiento nos lleva a comprender por qué el orden externo puede convertirse en una herramienta real de regulación emocional, una que no depende del ánimo, sino del cuidado concreto. El orden no es una cuestión estética, es una herramienta de regulación emocional aun cuando todo adentro está revuelto. El sistema nervioso busca señales externas de seguridad, y esas señales no llegan a través del pensamiento, llegan a través de acciones concretas, pequeñas, repetidas, previsibles. Hace poco, en el consultorio, una mujer me dijo algo muy simple en cuando ordeno la cocina. Respiro, no estaba exagerando. Estaba describiendo un proceso neuroemocional real, desde la psicología y la neurobiología. Sabemos que el cuerpo necesita ritmo y coherencia para calmarse. Cuando ordenas un espacio, le estás diciendo a tu sistema nervioso: hay límites, hay estructura, hay control posible. Y eso reduce la ansiedad. A la resonancia límbica explica por qué esto funciona. El entorno emocional influye directamente en nuestro estado interno. Un espacio caótico mantiene al cuerpo en alerta. Un espacio ordenado, aunque sea mínimamente, baja el nivel de activación. No hace falta ordenar toda la vida. Hace falta un gesto: tender la cama todas las mañanas, dejar una mesa despejada, lavar los platos antes de dormir. Esos gestos no son insignificantes, son anclas que sostienen cuando la mente se dispersa. El orden externo funciona como un refugio emocional, no porque tape lo que sentís, sino porque lo contiene, le pone marco al caos interno. Hay una frase que resume este punto con claridad terapéutica: cuando ordenas afuera, tu cuerpo entiende que no estás solo. El orden no te exige que estés bien, te acompaña mientras no lo estás. Y esto nos lleva a algo fundamental. El cuerpo necesita rutina antes que explicación. Necesita hábitos antes que sentido.
Porque antes de entender qué te pasa, el cuerpo necesita sentirse a salvo. Y desde ahí, recién desde ahí, puede empezar a sanar a Nai. Hay algo que solemos olvidar. Cuando estamos atravesando una crisis emocional, el cuerpo no entiende explicaciones largas. Entiende ritmo, cuando todo pierde sentido, una ruptura, un duelo, una etapa de vacío. La mente busca respuestas, quiere entender, ordenar la historia, encontrar el porqué, pero el cuerpo está en otro lugar. El cuerpo solo quiere saber que sigue ahora en el consultorio. Una mujer me dijo algo muy revelador. No entiendo por qué me siento así, pero cuando camino todas las mañanas aunque no tenga ganas, algo sé. No había comprensión. Había rutina desde la psicología. Sabemos que la estabilidad emocional no se construye primero desde el significado, sino desde el hábito. El hábito le da al cuerpo una sensación de continuidad, cuando todo lo demás parece roto. Ahí aparece el contraste. Desgano versus ritmo. El desgano paraliza y espera sentido. El ritmo avanza aunque no lo haya en rutina. No es rigidez, es previsibilidad mínima. Es decirle al cuerpo, esto pasa todos los días. Aunque hoy no entiendas nada, levantarte a la misma hora, comer en horarios parecidos, ordenar un espacio siempre igual. Esos gestos no solucionan el dolor, pero lo vuelven habitable. En cuando no hay rutina, el cuerpo queda a la deriva. Y un cuerpo a la deriva genera más ansiedad, más confusión, más cansancio emocional. Hay una frase que vale la pena recordar. El cuerpo necesita saber qué hacer antes de entender por qué hacerlo. Muchas mujeres se exigen encontrar sentido para empezar, pero el sentido llega después. Llega cuando el cuerpo deja de vivir en emergencia. La rutina es una forma silenciosa de amor propio. No te pide entusiasmo, te pide presencia. Y cuando el cuerpo empieza a estabilizarse, algo cambia. Ya no todo parece tan inmanejable, ya no todo pesa igual, y desde ese pequeño orden corporal aparece una pregunta más profunda. ¿Qué pasa cuando el desorden deja de ser solo una etapa y empieza a sentirse como identidad? Ahí entramos en un punto clave del proceso Anai. Hay un momento delicado en todo proceso de cambio en cuando el desorden deja de verse como una etapa y empieza a sentirse como quién soy. Yo soy así. Siempre fui desordenada. Mi cabeza funciona en caos. En el consultorio, una mujer lo dijo con una mezcla de resignación y defensa. Sí ordeno. Siento que dejo de ser yo. No hablaba de objetos. Hablaba de identidad. Desde la psicología, esto se entiende como proyección afectiva. Depositamos en el entorno una parte de nuestro mundo interno para no mirarla de frente. El desorden se vuelve un lenguaje, una forma de decir estoy rota, estoy cansada, no me pidan más. Y cuando ese lenguaje se cristaliza, el cambio amenaza en identificarse con el caos, protege del miedo a fallar. Si soy así, no tengo que intentar. Si esto soy yo, no tengo que responsabilizarme. Pero esa protección tiene un costo. Te deja fija, te encierra en una narrativa que justifica el estancamiento. Hay un contraste silencioso aquí en identidad versus estado. La identidad es flexible, el estado es transitorio. Confundirlos duele. En el desorden no es tu esencia, es una respuesta a la sobrecarga, a la tristeza, a la dependencia emocional, a la ansiedad acumulada. Cuando empezás a ordenar, no traicionás quién sos, dejas de proyectar el dolor afuera. Hay un quote moment que suele tocar fibras profundas. El caos no te define, te está pidiendo ayuda. La resistencia aparece porque ordenar implica aceptar que algo puede cambiar, y cambiar da miedo. Miedo a perder excusas, miedo a enfrentar el vacío que el desorden tapaba. Asumir responsabilidad personal
no es culparte, es recuperar poder porque cuando dejas de decir soy así y empezás a decir estoy así, algo se abre la posibilidad de movimiento, de elección. Y esa elección no es inmediata ni perfecta. Y es humana en este punto, marca un pasaje importante. Dejar de esconderte detrás del caos, para empezar a hacer algo con él. Y eso nos conduce a diferenciar dos cosas que suelen confundirse. Ordenar no es controlar. Ordenar es volver a sentir que podés. Hay muchas mujeres que resisten el orden, porque lo confunden con control, con exigencia, con una forma dura de tratarse han. Pero ordenar no es controlar. Controlar nace del miedo. Ordenar nace del cuidado. En el consultorio, una mujer me dijo algo muy honesto. Me da miedo ordenarme y volverme obsesiva. Lo que en realidad temía no era el orden, sino repetir viejas formas de exigencia sin ternura desde la psicología. Es importante diferenciar esto con claridad. El control obsesivo intenta tapar la ansiedad, dominándolo todo. El orden consciente, en cambio, devuelve poder interno a Nai. Aparece el contraste central en control versus autocuidado. El control aprieta. El autocuidado sostiene en ordenar conscientemente. No implica hacerlo todo perfecto. Implica elegir un gesto que te haga sentir un poco más dueña de tu vida. Un gesto que diga, acá mando yo, aunque sea en algo pequeño. Cuando una mujer atraviesa dependencia emocional, duelo o confusión, suele sentir que perdió el control de todo, de sus emociones, de su dirección. El orden externo funciona como un acto simbólico de recuperación de poder. No porque resuelva lo que duele, sino porque devuelve agencia. Hay una frase que suele resonar fuerte. En este punto, ordenar no es imponerme. Es volver a elegirme. El amor propio no siempre se siente suave, a veces se siente firme. Poner un límite al desorden, es decir, a mi bienestar, importa. Elegir qué entra y qué sale, es empezar a respetarte, y esto no tiene que ver con volverte otra persona, tiene que ver con volver a vos cuando entendés que el orden no busca dominarse, nos hace la resistencia baja. El gesto se vuelve posible. Y desde ese lugar más amoroso, aparece una pregunta distinta. ¿Qué pasa cuando el cambio no empieza adentro, sino afuera? Y desde ahí, empieza a propagarse. Ahí entramos en el corazón de este proceso, en el movimiento de afuera hacia adentro, que, contra todo pronóstico, si funciona. Durante mucho tiempo nos dijeron que primero hay que entender, después sentir y recién al final hacer. Pero en los momentos de mayor fragilidad emocional, ese orden no funciona. Porque cuando la mente está saturada y el corazón cansado, la comprensión no llega en el consultorio. Una mujer me contó algo que parecía pequeño, pero era enorme. Empecé ordenando solo el plicar. No entendía por qué lo hacía. Pero después empecé a dormir mejor. No hubo revelación inmediata. Y esa acción abrió el camino. Este es el modelo terapéutico inverso que muchas veces sí funciona. An acción gives emotion, gives comprensión. Primero el gesto, después el alivio. Recién al final, el sentido cuando haces algo concreto, ordenar un espacio, cumplir un horario, sostener una rutina mínima. El cuerpo registra seguridad, y cuando el cuerpo se siente un poco más seguro, la emoción se regula. Y cuando la emoción se regula, la mente puede empezar a comprender. No es magia, es fisiología emocional en el sistema nervioso. No necesita grandes discursos, necesita señales consistentes de estabilidad. Y esas señales se construyen desde afuera. Por eso, el cambio de afuera hacia adentro no es superficial, es profundamente respetuoso del proceso interno Angi. Hay una frase que suele generar alivio cuando se escucha con atención.
No necesitas entender todo para empezar. Necesitas empezar para poder entender. Este enfoque no invalida el trabajo interno. Lo prepara a ordenar, rutinar, estructurar. No reemplaza la terapia ni la introspección, pero crea el suelo donde esas cosas pueden ocurrir. Zen derrumbar. El cambio gradual es menos glamoroso que la revelación repentina, pero es más sostenible, y cuando empezás a notar pequeños cambios, menos ansiedad, más claridad, un poco de energía, aparece algo nuevo, a la confianza en que si podés, en esa confianza, no nace de pensarlo, nace de hacerlo. Y aún así, aunque el camino empiece a abrirse, hay algo que suele aparecer como resistencia final, un miedo silencioso que se activa justo cuando el orden empieza a tomar forma en él. Hay un punto del proceso en el que el orden empieza a aparecer, y paradójicamente, ahí es cuando más miedo dan, no miedo consciente. Miedo profundo, silencioso, corporal. En el consultorio, una mujer me dijo algo que suele repetirse más de lo que imaginamos. Cuando empiezo a ordenar, me agarra ansiedad, como si algo malo fuera a pasar. No hablaba del orden, hablaba del cambio en ordenar. No solo mueve objetos, mueve identidades. Durante mucho tiempo, el caos pudo haber sido un refugio, un lugar donde esconder el dolor, un modo de no mirar el vacío, un permiso implícito para no exigirse nada más. Cuando ese caos empieza a desaparecer, aparece una pregunta incómoda. ¿Quién soy sin este desorden? Ahí surge la resistencia interna, el autosabotaje suave, dejar a medias, postergar, desordenar de nuevo, no por falta de voluntad, sino por miedo a perder una identidad conocida. Aunque duela desde la psicología, sabemos que el cambio activa ansiedad porque implica duelo. Duelo por lo que fue, por lo que ya no va a ser. Incluso por las versiones de nosotras mismas que sobrevivieron como pudieron a ordenar, puede enfrentar al vacío. Y el vacío asusta porque no tiene forma, porque no ofrece excusas, porque pide elección en ahí. Una frase que suele tocar una fibra muy profunda. A veces el desorden no es el problema, es la protección. Entender esto cambia la mirada. Ya no te peleas con la resistencia, la escuchas a la ansiedad que aparece. No es señal de que estés haciendo algo mal, es señal de que algo se está moviendo. El trabajo no es empujar más fuerte, es sostener con amabilidad, avanzar despacio, volver a elegir, incluso cuando el miedo aparece. Porque ordenar no te quita lo que sos, te prepara para descubrir quién podés ser. Y cuando esa resistencia empieza a aflojar, aunque sea un poco, se abre el espacio para integrar todo lo recorrido y transformar el orden en algo más profundo que una acción en un verdadero acto de amor propio. Llegar hasta acá no significa que todo esté resuelto, significa algo más valioso. Ya no estás inmóvil. Ordenar tu vida de afuera hacia adentro no fue un gesto superficial, fue una forma concreta de decirte importo cuando no había ganas, cuando el ánimo no acompañaba, cuando el caos parecía más fuerte que vos. A lo largo de este camino, algo se integró. La acción dejó de ser castigo y se volvió sostén. La conciencia dejó de ser juicio y se volvió guía. Y la dignidad emocional encontró un lugar donde apoyarse. Ordenar no borró el dolor, lo volvió habitable porque, cuando el entorno se ordena, el cuerpo respira. Cuando el cuerpo respira, la emoción se regula. Y cuando la emoción se regula, la mente puede empezar a comprender sin desbordarse. Eso es amor propio aplicado, no el que se declama, sino el que se practica en silencio. El que no espera a estar bien para empezar a cuidarse. Hay una verdad que merece quedarse resonando. Suave pero firme. No te ordenás porque estás bien. Te ordenás para poder estarlo. Elegiste estructura cuando había confusión. Elegiste rutina cuando había desgano. Elegiste presencia cuando el miedo quería llevarte para atrás. Y eso
cambia algo profundo. No porque ahora seas otra persona, sino porque volviste a ser vos, con más recursos, más claridad y más respeto por tu propio proceso. Así este espacio te acompañó. Si algo de lo que escuchaste te ayudó a respirar distinto, deixa'm tu like, suscríbete al canal y contame desde qué país me estás escuchando. Gracias por quedarte, gracias por elegirte y gracias por entender que a veces el primer acto de amor propio es empezar por afuera para poder sanar por adentro.